Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús, todos los que hemos sido bendecidos con este tiempo de gracia para compartir este estudio por la gracia de Dios, rogando siempre en nuestros corazones y confiando y creyendo de que Cristo es nuestro Maestro. El Espíritu Santo es el que puede estampar, puede grabar y puede darnos el entendimiento correcto de la luz del Evangelio y también de ese mensaje de justificación por la fe que estamos estudiando en este tiempo de crisis, en este tiempo que nos ha tocado vivir en este mundo. Estamos agradecidos a Dios porque cada día nos permite alimentarnos, fortalecer nuestra fe para tomar decisiones para vida o para también perdición. La palabra de Dios está en nuestras manos. Dios siempre ha dicho a su pueblo: pongo la vida y la muerte, pongo el bien y el mal, pongo la obediencia y la desobediencia, pongo, dice, el nuevo pacto o el antiguo pacto. Pone también, necesitamos la justicia de Cristo o vamos a seguir con nuestra justicia. Ese es el camino a escoger. Solo el hombre no puede hacer nada, no puede hacer ningún mérito, no puede tampoco ni cumplir las leyes de Dios en este mundo. Lo único que puede hacer es tomar decisión y poner su vida en las manos de Dios. Ese es el mensaje que estamos estudiando, así que vamos a continuar estudiando de esta serie. Estamos en el estudio número 30 de la serie Justificación por la Fe. Estamos estudiando las leyes dominicales en la historia en 1888. ¿Y por qué necesitamos estudiar esto? Porque para las leyes dominicales necesitamos tener la justicia de Cristo, necesitamos tener el Espíritu de Dios, necesitamos tener a Cristo en nosotros y con nosotros y nosotros estar en Cristo para enfrentar la última crisis que va a ocurrir en este mundo. Y ese tiempo estaba por ocurrir en 1888. Hemos visto cómo en la primera fase ya las leyes dominicales estaban dadas en algunos estados de Estados Unidos y muchos adventistas fueron perseguidos, encarcelados, pagaron multa y muchos dieron su vida. Pero estaba a punto de darse en el Congreso de Estados Unidos ya la segunda fase, la Ley Dominical Nacional, para que luego pase a la tercera fase y todo el mundo pueda imitar ese ejemplo. Pero gracias a Dios que Dios tuvo que cambiar de plan, Dios tuvo que hacer paralizar esa ley dominical, porque el pueblo adventista no estaba preparado. Porque ¿qué hubiera acontecido si hubiera dado la ley dominical? En esta oportunidad vamos a estudiar exactamente eso. En Jueces de los Testimonios nosotros ya conocemos mucho acerca de este asunto, porque dice cuando Jerusalén fue rodeado de ejércitos, dice, era la señal para que los judíos pudieran escapar, huir de Jerusalén. Así será, dice, cuando el papado, dice, y el protestantismo, dice, cuando en Estados Unidos se dé la ley dominical nacional, será la señal para huir, para escapar de las ciudades. Necesitamos comprender esa situación. Si en 1888 se hubiera dado la ley dominical, ¿qué hubiera sido de ese pueblo adventista, de los adventistas de ese entonces? ¿Cómo hubieran tenido que huir de las ciudades, escapar de las ciudades? Porque cuando se iba a dar esa ley dominical nacional, tenía que su pueblo escapar. Pero como no estaba preparado, esto se paralizó. Pero ahora han pasado 132 años, más de 120 años. Noé predicó 120 años, pero ahora han pasado 132 años de vagar en el desierto de este mundo, de los adventistas de la Odisea. Pero ahora nos estamos aproximando exactamente a ese tiempo. Pensábamos que la ley dominical estaba muy cerca, estaba a la vuelta de la esquina, pero ahora ya no está a la vuelta de la esquina. Nosotros estamos viendo que en el mundo, quién sabe, se está dando ya
la primera fase de las leyes dominicales, porque los gobiernos han decretado y nos están imponiendo para que nosotros podamos ser privados de la libertad de poder predicar, libertad de poder reunirnos, libertad de poder desenvolvernos en este mundo. Así que ya están siendo restringidas las libertades. Nos están probando qué hace el pueblo adventista fiel, el pueblo adventista que realmente tiene la fe de Jesús. Así que por eso nos motiva a estudiar, porque nosotros no podemos repetir la historia, no podemos nosotros repetir el rechazo del pueblo adventista hacia ese mensaje. El mensaje de la justicia por la fe es el que nos prepara y ha de preparar al mundo también. Para conocer el asunto de las leyes dominicales necesitamos estudiar el libro de Daniel capítulo 3. Exactamente algo parecido será, dice la ley dominical, en este tiempo, cuando Nabucodonosor decretó esa ley de adorar esa estatua, ese ídolo que levantó. Hoy en día también la ley se va a dar para adorar ¿a quién? A la bestia, a su imagen, para obedecer a los gobernantes de este mundo, al papado, al protestantismo, qué sé yo. Así que entonces necesitamos estudiar. Necesitamos estudiar también cómo en Babilonia, y nosotros estamos en Babilonia también, cómo Esther y Mardoqueo y todos los judíos que estaban en Babilonia, estaban ellos pues esclavizados, estaban sometidos a la ley de Babilonia. Amán hizo decretar una ley contra los judíos en Babilonia, y cómo Dios también los liberó. Así que entonces, en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego fueron liberados de ese decreto de Nabucodonosor, del horno 7 veces calentado. Cristo mismo vino y estaba con ellos. Por eso necesitamos a Cristo, nuestra justicia en nuestros corazones. También los judíos en Babilonia ayunaron, todos a una, dice, se consagraron, se entregaron a Dios y los libró del decreto de Amán. Así nosotros necesitamos estudiar. Y lo tercero que necesitamos estudiar en esta noche, vamos a un poquito tratar sobre esto, es sobre Jerusalén. En Conflicto de los Siglos, página 28, dice: todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplirán al pie de la letra. Como se cumplieron en el año 70, así hoy en día dice que se cumplirán. Necesitamos estudiar cómo fue cuando Jerusalén fue rodeado por los ejércitos romanos. Así será, dice, cuando se decrete la ley dominical. Y por último necesitamos estudiar detenidamente Apocalipsis capítulo 13, donde nos habla cómo los poderes de esta tierra se van a unir para decretar una ley. Pero no necesitamos entender a la letra, necesitamos entender espiritualmente. Y quién sabe, ya esa ley ya está en acción. Necesitamos pedir sabiduría a Dios y consagrarnos a Él. Él nos va a enseñar. Así que entonces, todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra en el año 70. Los judíos palparon la verdad al que las palabras de advertencia del Señor decía: con la medida que medís, os será medido. Los judíos pues rechazaron a Cristo y dijeron: la sangre de Cristo sea sobre nosotros, y realmente cayó sobre ellos en el año 70. Así el rechazo de este mensaje también a los adventistas en 1888 trajo pues la división, el esparcimiento de los adventistas. Los adventistas se han fraccionado, se han dividido en miles de grupos de adventistas independientes o dependientes, qué sé yo. Así que entonces la palabra de Dios es segura, se cumple. Vamos a hacer memoria. Dios nunca dejó, dice, sin advertencia a sus hijos, a su pueblo.
En el año 70, antes del año 70, Dios mandó 7 señales para que Jerusalén sea destruido. Allí encontramos las 7 señales. Y posiblemente en este tiempo también nosotros necesitamos descubrir, necesitamos conocer esas 7 señales que deben darse en nuestro tiempo para que se haga efectivo la ley dominical. Una de las señales es la primera fase, donde así gradualmente, en una forma no tan impositiva, se va a dar leyes. Y yo creo que eso se está cumpliendo. Pero leamos primero qué pasó en Jerusalén, las señales. Y debe repetirse las mismas señales, pero ya en una forma actual. Dice así: aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre de la condenación en Jerusalén antes del año 70. A medianoche, dice una de las señales, a medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las noches brillaba una luz extraña sobre el templo, sobre el altar, y no entendieron los judíos en ese tiempo. Segunda señal: en las nubes y la puesta del sol se veían como carros y hombres de guerra que se reunían a la batalla. En las tardes, en la puesta del sol, veían pues encima de las nubes, ¿qué cosa veían? Hombres como preparados a la batalla. Esa era otra señal y no entendieron. Tercera señal: los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: salgamos de aquí. Otra de las señales, una señal, fenómeno natural. La tierra, dice, temblaba, había ruidos misteriosos. Así que hoy en día tenemos que estudiar qué señales están pasando en esta tierra. Eso debe cumplirse. También dice la gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurado con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a medianoche de una manera misteriosa. Sin que 20 hombres abrieran la puerta, se abrió esa puerta para que pudieran huir, escapar, cuando Jerusalén estaba rodeado de los ejércitos romanos. Es otra señal. Y la siguiente señal: durante 7 años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué pasó? Ese hombre, dice, fue silenciado. Después que 7 años, día y noche anunciaba, fue encarcelado, fue azotado, hasta que escalase una última queja, y a la final fue decapitado y muerto. Eso es el final que espera a los que han de anunciar en este tiempo la destrucción de este mundo y la destrucción del pueblo de Dios por no entender y por no aceptar el mensaje de la justicia por la fe en Cristo y por no entender las señales. Además de esto también hay otras señales que se cumplieron. Los falsos cristos estuvieron al día. Y también estuvieron al día las señales de advertencia que recibieron los judíos en Jerusalén. Pero ¿qué aconteció después? Se cumplió lo que Jesús dijo: ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Estamos leyendo en Conflicto de los Siglos, página 29. Ni un cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos, y todos los que creyeron en sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Hoy en día también, ningún cristiano sincero que acepte a Cristo, la justicia de Cristo, y entregue su vida y renuncia al mundo y todas las cosas en este mundo, como hemos dicho, la renuncia es total, no es 99%, no es como los discípulos renunciaron 50%, sino es total. ¿A qué se refiere esa renuncia? Ese es el mensaje difícil de predicar y difícil de practicar. Hasta aquí yo creo que
No se ha predicado ese mensaje difícil de renuncia al mundo y renuncia al yo. ¿Cuál es la renuncia al mundo? En un estudio anterior hemos clasificado en 5 grupos la renuncia al mundo. Y la renuncia al yo también hemos estudiado el egoísmo, el orgullo, la ambición, la codicia, el hombre natural, el hombre animal, el hombre con mente carnal debe ser renunciado y condenado a la cruz, a la muerte con Cristo en la cruz. Esa es la primera renuncia. La segunda renuncia son las cosas de este mundo, las ganancias del hombre egoísta. El hombre egoísta pues ha acumulado bienes, riquezas, bienes palpables y bienes también que no se pueden palpar. ¿Cuáles son? Son nuestros títulos, nuestro estudio, nuestros talentos desarrollados, nuestro trabajo, nuestras empresas, nuestro negocio, nuestras casas, nuestras propiedades, son nuestros bienes, todo lo que hemos acumulado, nuestra vivienda en la ciudad, toda nuestra comodidad esa es la mayor carga que debe ser entregado a Cristo. El afán, dice, de buscar los bienes temporales, en la preocupación por la comida, la bebida, los que tienen bienes, dice, la preocupación por cuidar sus bienes, todo eso debe ser entregado a Cristo. Ahora sí, Cristo va a entrar al corazón y recibiremos a Cristo, la justicia de Cristo, y no nos perderemos en esta última crisis. ¿Y cómo va a ser esta última crisis? Veamos una pálida. Lo que aconteció en Jerusalén va a acontecer en este mundo, dice, cuando se dé la ley dominical. Dice, cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Había 2 advertencias. Los que estaban en la ciudad de Jerusalén, debía abrirse las puertas y debían aprovechar. Decía el que está, dice, en la azotea, el que está en la calle, dice, no regrese a su cámara, no regrese a su habitación, huya inmediatamente, porque se va a cerrar la puerta y nunca más saldrán. Los que están fuera de la ciudad, en los campos, dice, huyan a los montes. A los que vivían en el campo debían huir a los montes. Así que los que hoy en día están en las ciudades, será el momento de huir de las ciudades cuando se dé la ley dominical nacional. Y los que están en el campo, los que han salido al campo, a vivir en el campo, a prepararse, también ellos tendrán que huir a los montes. Así Jesús había advertido en San Lucas 21, 20, 21. ¿Y qué pasó en Jerusalén? Después que los soldados romanos, al mando del general Sestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, milagrosa. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar a huir. ¿Qué pasó entonces en el año antes de 70? Jerusalén estaba rodeado por el general Sestio que vino de Roma. Pero cuando ya estaba a punto de que Jerusalén sea tomada, ¿qué pasó? Dice que el emperador romano murió. Y la noticia llegó al general Sestio Galo. Así que Sestio Galo ahora debía volver inesperadamente a Roma para ser el futuro emperador de Roma. Por eso es que abandonó Jerusalén y las puertas se abrieron a medianoche y los sinceros judíos que estaban a la expectativa y conocían las señales, habían estudiado todas las escrituras, el Torá, huyeron, dice, ningún cristiano quedó encerrado y se perdió. Pero ¿qué pasó después? Después volvió el ejército romano, ya no al mando del general Sestio Galo. Ahora Sestio Galo era el emperador de Roma, envió a Tito, a su hijo. Tito vino nuevamente a rodear Jerusalén. Ahora sí, era la fiesta de la Pascua.
y todos los israelitas, dice, estaban en la fiesta de la Pascua. Había millones y millones de israelitas en Jerusalén. Y el general Tito rodeó Jerusalén. Y dice, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de los muros en la Pascua, ¿qué pasó? Ahora fue nuevamente rodeado Jerusalén. Eso representa pues la ley dominical nacional en Estados Unidos. Cuando se dé la ley dominical en Estados Unidos, entonces, y cuando la tercera etapa se propague a todo el mundo, ya será difícil de huir de las ciudades. Dice, ¿qué pasó en Jerusalén entonces los que quedaron? Dice, los depósitos de provisión, dice, se acabaron. Una medida de trigo se vendía por 1 talento. Tan atroz era el hambre, dice, que los hombres, dice, comían el cuero de sus cintos, de sus sandalias. Así que la comida se acabó, porque estaba rodeado más o menos 3 meses, y ahí se acabó la comida. ¿Por qué? Porque hubiera durado la comida, dice, para muchos años, pero como los israelitas de todo Israel se habían reunido en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, Jerusalén estaba repleto pues de asistentes, de visitantes israelitas. Por eso la comida se acabó. Así que qué tristeza, qué pena tener que comer los cueros de sus sandalias y de sus cintos. ¿Qué más pasó? Cuando ya no había comida, dice, muchos de los judíos habían escarbado, dice, túneles por debajo de la tierra para salir de noche, para ir a recoger, ¿qué cosa? Dice, muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres, raíces, hojas, ramas, dice, salían, dice. Pero, a pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido, aún con riesgos de su vida. Así que muchos, al salir por esos túneles y al estar recogiendo, eran sorprendidos, eran apresados y castigados. ¿Y qué pasaba con ellos? Dice, millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Así hemos leído ya en el estudio anterior. Satanás dice que los va a llevar, dice, a la ruina a las grandes ciudades. Va a haber hambre, pestilencias. Millones de personas van a morir en las ciudades hoy en día. Eso está profetizado y eso en Jerusalén se cumplió al pie de la letra. Dice que en Jerusalén los afectos naturales parecían haber desaparecido. Ya no había ese amor de esposos a las esposas, de hijos a los padres, de esposas hacia sus hijos. Desapareció ese amor. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca a la fuerza. Y la pregunta del profeta era, ¿se olvidará acaso de la mujer del niño amante? Una vez más se cumplía la profecía pronunciada 14 siglos antes de los profetas. ¿Qué decía? Decía que el niño recién nacido era preparado una comida exquisita por las mamás y no compartían con sus maridos ni con su familia. Porque ella sola los comerá, decía la profecía, ocultamente en la falda de todo, en la premura y en la estrechez con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. Estaba profetizado en Deuteronomios 28, 56. Estamos leyendo Conflicto de los Siglos, página 30. ¿Qué pasó después? De los que escapaban por los subterráneos que habían cavado para ir a buscar comida. Los jefes romanos procuraban aterrorizar a los judíos para que se rindiesen, pero los judíos no se rindieron. A los que eran apresados resistiendo, los azotaban, los atormentaban y los crucificaban frente a los muros de la ciudad. Centenares de ellos eran ejecutados y crucificados.
el escritor Flavio Josefo narra esa historia. Flavio Josefo estaba afuera con los romanos. Flavio Josefo no estaba en Jerusalén dentro. Y Flavio Josefo los llamaba a alta voz y les decía que se rindiesen, pero no le hicieron caso. Flavio Josefo escribe: todos los que de noche salían, dice, por los túneles escarbados, eran, dice, apresados. Cada día se crucificaban, dice, 500 judíos, de tal manera que todos esos valles, los árboles se acabaron. Dice, eran ejecutados cada día, y el horrendo proceder continuó hasta que a lo largo del valle de Josafat y en el Calvario se erigieron tantas cruces que apenas dejaban espacio para pasar entre ellas. Así fue castigada aquella temeraria imprecación que lanzara el pueblo judío en el tribunal de Pilato al exclamar: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así aconteció al pueblo judío. Eso en el estudio anterior hemos leído, como el pueblo judío, por confiar en los sacerdotes, en los ancianos, ellos rechazaron a Cristo, escogieron a Barrabás y escogieron a César. Pilato les preguntó: ¿escogen ustedes a Jesús o escogen a Barrabás? El pueblo judío respondió: a Barrabás. Ahora sufrían las consecuencias. Si nosotros en este tiempo escogemos también a obedecer las leyes del mundo, a quedarnos esclavos en las ciudades para poder ser sometidos a la educación del mundo, a la economía del mundo, para ser sometidos también a la alimentación moderna del mundo, a ser sometidos también a las actividades del mundo en las ciudades, entonces también pasaremos esas circunstancias que después de las leyes dominicales vendrá el corto tiempo de angustia y el tiempo de angustia. Pero el Evangelio nos da la buena noticia. Nosotros podemos escapar. Lo único que necesitamos es sencillamente reconocer que somos impotentes, somos miserables, somos desnudos. Nuestra religión que hemos practicado no nos sirve de nada. Nuestra justicia propia que hemos acumulado en obedecer la ley de Dios, la Biblia, los testimonios, de nada no nos sirve en estos momentos. Necesitamos rendirnos a los pies de la cruz. Necesitamos entregar nuestra vida. Necesitamos renunciar a todo lo que hemos acumulado en el mundo y ponernos en las manos de Dios. ¿Y Dios qué hará? Dios nos va a dar su Espíritu, vamos a nacer a vida nueva y vamos a ser cristianos espirituales, pero viviendo en carne humana. Así como Cristo nació del Espíritu, vivió en carne humana y venció al enemigo, y venceremos a la bestia, a su imagen, venceremos a los poderes de este mundo. Así que un nuevo camino se abrirá con Cristo. Cristo allanará el camino. Necesitamos fe. Por eso dice: el justo vivirá por la fe. Ahora volvamos a la terrible experiencia que sucedió en la Conferencia General de Minneapolis, cuando el pueblo adventista rechazó ese mensaje de la justicia por la fe, y por causa de eso la ley dominical tuvo que suspenderse, y hasta hoy a nosotros nos va a llegar. Leamos en la carta 24 de enero de 1892, 4 años después, como la hermana White escribe. Dice: 3 años y 2 meses más tarde, dice, la hermana White escribió en 1892, que dijo: el Señor me ha instruido que les diga que la terrible experiencia que sucedió en la conferencia de Minneapolis es uno de los capítulos más tristes de la historia de los creyentes de la verdad presente del pueblo adventista. 3 años más tarde, la hermana Juárez sigue escribiendo, dice que les dijo que lo que había pasado en Minneapolis es uno de los capítulos más tristes de toda la historia del pueblo adventista. ¿Por qué? Porque en ese año
Dios envió un mensaje de misericordia al pueblo adventista. La justificación por la fe en el garante Cristo. Era el cuarto ángel de Apocalipsis 18. ¿Y qué escribe la hermana White en Mensajes Selectos, tomo 1, 425 de 1888? Dice: el tiempo de prueba está justamente encima de nosotros, porque el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la manifestación de la justicia de Cristo, el Salvador que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz de aquel ángel cuya gloria iluminará la tierra. Apocalipsis 18. Así que entonces, 3 años después de 1888, la hermana Juárez escribió esto. Dice: el fuerte clamor del tercer ángel ya comenzó en 1888 en el anuncio, en la proclamación del mensaje de la justicia por la fe que proclamaron Jones y Waggoner. Y el cuarto ángel ya comenzó, dice, en 1888. También sigue escribiendo: en la Conferencia General de Minneapolis en 1888, dice el Espíritu Profecía, bajó el ángel de Apocalipsis 18 para hacer su obra, habiendo sido escarnecido, criticado y rechazado. Esa es la verdad que ha estado oculto por tantos años, por más de 100 años. Y siempre el adventismo ha enseñado y que ha dicho, no, dice, ese mensaje en 1888 fue recibido por una parte, otra parte quedó neutral y otra parte rechazó. Pero la hermana White, inspirado por el Espíritu Santo, y ella fue el que experimentó, el que presenció, el que vivió la triste experiencia, que escribe, dice, en 1888, bajó el ángel de Apocalipsis 18 para hacer su obra. ¿Qué pasó? Dice, o sea, en la persona de Jones y Waggoner, habiendo sido escarnecido, despreciado, criticado, maltratado, y por último ella dice, fue rechazado. O sea, contundentemente fue rechazado. Y la hermana White dice, en Minneapolis, dice, nadie estuvo de parte de este mensaje. Yo sola, dice, apoyé a Jones y Waggoner, dice. Quedé sola, dice. Ya hemos leído en un estudio anterior. Ella dice, por esa causa estuve a punto de abandonar, dice, Minneapolis. Pero el ángel del Señor en la noche en visiones me dijo que debía quedarme. Bueno, sigamos leyendo. Cuando el mensaje que Él vuelva a traer, ahora la hermana Juárez escribe para nuestro tiempo. Esta es la sentencia que tenemos nosotros, necesitamos saber. Dice, cuando el mensaje que Él vuelva a traer se transforme en alto clamor, o sea, en fuerte pregón, será nuevamente escarnecido, será nuevamente criticado y rechazado por la mayoría del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Así que, hermanos, necesitamos estar preparados para ese momento. Si nosotros aceptamos a Cristo, nosotros somos los que podremos proclamar ese mensaje, porque ese Cristo que mora en nosotros, ese Espíritu Santo pondrá las palabras y nos dará poder, nos dará gracia, pero seremos escarnecidos, criticados, maltratados, rechazados, tildados de fanáticos, y seremos rechazados por la mayoría. Así que se va a repetir esto, hermanos. Por eso necesitamos estudiar. En 1893 tenemos también otra experiencia que se registró. En 1888 no se registró los mensajes que predicaron de la justificación por la fe de los pastores Jones y Waggoner. Solo tenemos sus libros que escribieron, pero en el Congreso de 1893 nuevamente predicaron el mismo mensaje los pastores Jones y Waggoner. Y dice en ese tiempo sí se registró esos mensajes. Uno de esos mensajes dice así:
Cuando el pastor Jones estaba predicando en 1893 en el estado de Nueva York, la congregación estaba reunida. Se tomó nota de lo que el pastor predicó. Una estenógrafa registró, dice, todas las palabras. Y vamos a leer esas palabras. ¿Qué dice? El pastor Jones predicaba y dice: hermanos, cuando la lluvia tardía y el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, de acuerdo al testimonio de Dios que nos ha dado y de acuerdo a las Escrituras, comenzó a caer la lluvia tardía, dice, nos dimos cuenta que esta era la enseñanza de la justicia de Cristo, el tema de la justicia por la fe. Ahora, hermanos, dice, pregunta en el sermón, ¿cuándo nos llegó ese mensaje de la justicia de Cristo a nosotros como pueblo adventista? Y la estenógrafa que registró dice, entre paréntesis, 1 o 2 de la audiencia respondieron hace 3 o 4 años. Solamente 1 o 2 personas respondieron, dice, hace 4 años, dice, vino ese mensaje y la lluvia tardía comenzó. Y el pastor Jones preguntó nuevamente, dijo, 3 o 4 años, sean específicos. Y la congregación a coro a una respondió, hace 4 años. Eso fue en el año 1893, o sea, en enero de 1893. 4 años y 2 meses exactamente después de 1888. Sí, dice el pastor Jones, hace 4 años que Dios nos mandó este mensaje. ¿Y dónde fue que Dios nos mandó este mensaje? Y la congregación respondió, en Minneapolis. Y ahora el pastor Jones dice, ¿y qué fue lo que nuestros hermanos rechazaron en Minneapolis? Alguien en la congregación responde, la lluvia tardía. Y el pastor Jones dice, ¿qué era el mensaje que Dios nos envió en Minneapolis? El testimonio del espíritu de profecía nos ha dicho claramente, y la hermana White estaba sentada en la congregación cuando el pastor Jones estaba predicando. Ella estaba sentada ahí y el pastor Jones dice, el testimonio del espíritu de profecía nos ha dicho que lo que nuestros hermanos rechazaron en Minneapolis fue el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Comenzaron a caer las primeras gotas de la lluvia tardía, pero se paralizó. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que nuestros hermanos en posiciones de autoridad rechazaron en Minneapolis? Y escuchen esta frase. El pastor Jones, predicando en presencia de la hermana White, dijo, ustedes saben que la hermana White aceptó ese mensaje de la justificación por la fe con todo el corazón en 1888. Y el Señor le mostró que Dios, Jesús y el Espíritu Santo habían descendido en Minneapolis para dar ese mensaje al pueblo a través del pastor Waggoner y Jones. Y ella aceptó ese mensaje con todo el corazón y comenzó a proclamarlo. Los hermanos dirigentes, en su gran mayoría, se levantaron contra la predicación de ese mensaje y bloquearon la predicación y no querían que Waggoner y Jones predicaran ese mensaje. Ahí tenemos, hermanos, la historia. Por eso es que la ley dominical se suspendió. Dios es el que actuó. Dios es el que pone reyes, quita reyes. Dios es el que actúa por medio de los gobernantes. Dios también en este tiempo actual está permitiendo las leyes que los gobiernos de todo el mundo están imponiendo en todos los países. Debe tener algún significado. Debe ser por algo que Dios permite. Ya más adelante vamos a tratar de descubrir y entender por la gracia de Dios. Bien, continuemos entonces. Y ellos iban, porque iban invitados, o sea, predicaban, solo quienes predicaban el mensaje de la justificación por la fe durante esos 4 años, solo Jones y Waggoner y la hermana White. ¿Por qué? Porque ellos, dice, eran invitados. Fue algo increíble, inconcebible lo que sucedió después de 1888. Aquí
está toda la historia. Vamos a contar un poquito más. Dice la hermana White, cuando vio que estaban oponiéndose a ese mensaje, la hermana White suspendió todo lo que ella tenía que hacer. Y estaba escribiendo el libro de Patriarcas y Profetas en esa época. Y suspendió la escritura de ese libro para ir a los lugares donde Pastor Jones y Wagoner eran invitados. Y ella predicaba un mensaje y el Pastor Jones predicaba otro y el Pastor Wagoner predicaba otro. Hacían un trío y por todas partes eran invitados a predicar este mensaje. Y los hermanos y el pueblo estaban encantados, deseosos de escuchar ese mensaje. Decían amén al Espíritu Santo y se comenzaba a derramar. Pero los hermanos dirigentes se levantaron en contra. No solamente le prohibieron a Wagoner y a Jones a predicar. ¿Saben lo que hicieron? Los hermanos, dice, esto no es ningún secreto, ya está todo revelado en los registros de la historia de la década de 1888. Dice la historia, porque esta es la historia de la Iglesia Adventista, necesitamos saber. Tomaron un voto, dice, en el Consejo de la Asociación General, para enviar a la hermana White lejos. La desterraron a Australia para que ya no tuviese influencia en las iglesias aquí en Estados Unidos. Le mandaron a la profeta del Señor al destierro, a Australia, donde pasó 10 años. Y eso es parte de la historia de nuestra iglesia adventista, porque todos somos también adventistas. En rechazo contra este mensaje, al pastor Wagoner le mandaron a Inglaterra y al pastor Jones lo dejaron en Estados Unidos. Esa es la triste historia. La hermana White dice que el odio que se despertó contra ellos fue terrible. Doquiera se hablaba mal de ellos. No les permitían los púlpitos para predicar ni las iglesias. ¿Y ahora por qué? Porque decían que esa era una nueva luz. Que desde cuándo que se predicaba mucho a Cristo, porque ellos decían que predican mucho a Cristo, solo hablan de Cristo. Pues entonces ellos decían la gente ya no iba a querer guardar la ley. Porque el adventismo predicaba ley y ley y ley, y quedaron secos como las colinas de Gilboa. Ahora Elena White, Jones y Wagoner comenzaron a predicar al pueblo. Como los dirigentes, como la iglesia, como organización no aceptó, la hermana White dijo hay que dar oportunidad al pueblo, a ver si el pueblo acepta. Pero tampoco ahora les hicieron lo imposible y los dividieron. Aquellos 3 tizones que estaban ya por prender la luz de la justificación por la fe entre el adventismo, fueron separados estos 3 tizones para que se apague. Escuchen lo que la hermana White dice en la carta número 2 de 1892, escribe ella. Todas estas cartas están registradas en materiales de 1888 que la hermana White escribe en 4 tomos, en 1800 páginas. Toda esa historia del 88 en más o menos en 10 años. Ella dice así: la escribió el 1 de enero de 1892, dice ella. Nunca antes he visto entre nuestro pueblo una determinación tan firme y una negación tan fuerte a aceptar y recibir la luz que Dios nos manifestó en Minneapolis. Así que todo el pueblo adventista, desde los dirigentes y todo el pueblo miraban a los dirigentes, estaban, dice, tan decididos a rechazar esa luz. Nunca antes ella había visto una determinación tan fuerte y una decisión tan firme a rechazar la luz que Dios mandó en 1888. En la carta 24 del mismo año 1892 dice: nuestros hermanos dirigentes no sabían y no quisieron aceptar que Dios había enviado a estos 2 pastores jóvenes, Jones y Wagoner, a traer un mensaje precioso para el pueblo adventista.
y lo trataron con ridículo y lo rechazaron. Esa es la triste historia, hermanos. Porque si algunos lo hubieran aceptado, si una parte hubiera aceptado, ellos hubieran recibido la lluvia tardía y hubieran dado el fuerte pregón y Cristo hubiera venido. Así como la hermana White más luego, por el año 1900, escribió. Escuchemos otra carta ahora, que está en Testimonios Serie A número 6, página 19. Y esto está también en los libros de 1888 de Elena White en 4 tomos. Dice así. Esta es la hermana White describiendo. Nuestros hermanos dirigentes dijeron, esto es pura excitación, dijeron los dirigentes. No es el Espíritu Santo, no son los chaparrones de la lluvia tardía que están cayendo del cielo. Así fue como sus corazones se llenaron de duda y no recibieron el Espíritu Santo porque tenían celo ciego en sus corazones contra los que predicaban la verdad. Así que eran tan celosos que no querían dejar que prediquen Jones y Waggoner ni Elena White. Tenían ira en su corazón contra estos pastores jóvenes que daban el mensaje de Dios. Decían en su corazón, ¿por qué había de pasarnos por alto el Señor a nosotros? Si ellos eran los líderes, los teólogos, los que enseñaban el mensaje adventista, hombres de experiencia, para traer el mensaje a través de estos obreros sin experiencia, así decían. Otros decían, ¿y por qué no envió Dios por medio de Elena White si tenemos una profetisa? Declararon en su corazón y en su alma y por sus palabras que las manifestaciones del Espíritu Santo eran fanatismo. Las llamaron de fanáticos y separatistas. ¿Por qué? Porque ellos no predicaban en las iglesias porque ellos los cerraban las iglesias. Ellos separados predicaban en los salones de las escuelas y en salones públicos. Se separaron como una roca, dice, contra ellos. Las ondas de la misericordia divina estaban fluyendo todo a su alrededor, pero sus corazones estaban duros y resistieron la obra del Espíritu Santo. Todo el universo del cielo fue testigo de la manera horrenda con que el pueblo adventista trató a Jesús en 1888, en la persona de su Espíritu Santo y en la persona de los mensajeros. Así como el Sanedrín, los dirigentes del pueblo de Dios trataron a Cristo cuando estuvo en esta tierra. Así los hermanos dirigentes trataron al Espíritu Santo cuando Él lo envió en representación suya. Si Cristo se hubiera aparecido en persona en 1888, lo hubieran tratado igual que como lo trataron los judíos cuando fue condenado por el Sanedrín. Nuestros hermanos resistieron la obra del Espíritu Santo, agraviaron al Espíritu de la gracia, y la lluvia tardía que había comenzado a caer se paró porque el Espíritu de Santo se agravió, se entristeció y se regresó de donde había sido enviado. Hermanos, podemos darnos cuenta lo que estamos leyendo. ¿Ustedes captan lo que estamos leyendo en este momento? Por eso la hermana Juárez sigue diciendo, el Señor me instruyó que diga que la terrible experiencia en la conferencia de Minneapolis es el capítulo más triste de la historia de los creyentes de la verdad presente. Rechazaron al Espíritu Santo porque tenían celo ciego. Así que entonces, todo esto es una advertencia para nosotros. Dice la hermana White que Dios había traído al pueblo adventista a las fronteras de Canaán. Y el plan de Dios era que entrasen a poseer el Canaán celestial. Igual que antaño al pueblo de Israel, que les dijo que entren a la tierra de Canaán, y el pueblo de Israel rechazó. ¿Cómo rechazó? Dijeron, mandaremos espías. Y cuando los espías regresaron, les faltó la fe e incredulidad. Hoy en día también nosotros estamos nuevamente llegando a las fronteras del Canaán celestial.
¿Se acuerdan del pueblo de Israel que había 2 hombres que se pararon al hablar, que se llamaban Josué y Caleb? Y la hermana Joy dice que así como Josué y Caleb defendieron a Dios, a Cristo, que a la fe de Jesús, que ellos podrían ingresar a Canaán, así dice, en 1888 presentaron ese mensaje de la justicia por la fe, Jones y Waggoner. Y dijeron, es verdad que la nación está habitada por gigantes, es verdad que es peligroso entrar a la tierra de Canaán terrenal, es verdad que todo lo que han dicho los espías es cierto, pero hay un Dios en los cielos que puede darnos victoria. Para nosotros es imposible, pero para con Dios todo es posible. Ese es el mensaje de la justificación por la fe, que nosotros no podemos vivir una vida santa hoy en día. Muchos dicen, nosotros no podemos ser perfectos. Algún día seremos perfectos con la lluvia tardía, pero eso es una mentira. Así, los israelitas en Cades Barnea manifestaron su incredulidad. Dijeron, difícil tener victoria sobre los cananeos, son poderosos. Hoy en día también eso mismo acontece. Nosotros necesitamos fe, la fe de Jesús. Nuestra fe no vale. Nuestra fe humana es temporal. Cuando la crisis se presenta, ya no tenemos fe. Es como ahora. La crisis se presentó, una ley que nos impone a no movernos de nuestra casa. Ya con nuestra fe no podemos salir a predicar. Con nuestra fe no podemos ir a la iglesia. Con nuestra fe, los pastores, los misioneros ya no pueden llegar a nuestra casa, a nuestra iglesia. Eso pasó en 1888 y eso pasó en Cades Barnea, la primera vez que el pueblo de Israel estaba en las fronteras. Tuvieron que regresar al desierto. El Señor cambió de plan, el Señor mismo los regresó. Al pueblo adventista también los regresó. No 40 años. Ya están pasando 132 años y no sabemos qué va a pasar en este tiempo. El Señor posiblemente tiene ya su plan preparado para este tiempo. Por eso en Testimonios para Ministros 361 dice lo siguiente. Escuchemos. El poder despótico que se ha desarrollado como si el cargo los hubiera convertido a los hombres en dioses, me hace temblar y debe producir temor, dice la hermana Juárez. Es una maldición donde quiera que se ejerza y doquiera se ponga en práctica. Ese enseñoreamiento de la heredad de Dios, de la Iglesia, creará un resentimiento tan grande hacia la conducción humana, que producirá un estado de insubordinación en el pueblo. La gente está descubriendo que los hombres que ocupan altos cargos de responsabilidad no puede confiárseles la tarea de moldear las mentes y los caracteres de otros hombres. El resultado será que perderán la confianza aún en la conducción de hombres fieles. Hermanos, Dios tiene hombres fieles al frente de su obra en todos los niveles de la Iglesia, pero cuando hay algunos que se aprovechan despóticamente de sus puestos y se enseñorean de la grey del Señor, esto hace que los hermanos sinceros y humildes hasta pierdan la confianza en los hombres fieles que Dios tiene para dirigir su obra. La palabra de Dios dice que no debemos de interponernos entre Dios y entre el pueblo. El mensaje debe llegar. El mensaje dice, si los hombres no lo proclaman, aún las piedras los proclamarán. Así que hemos llegado a un tiempo difícil, a un tiempo crítico. La profecía inspirada para este tiempo también profetiza la oposición, así como en el tiempo de los apóstoles, cuando los apóstoles unidos hicieron el reavivamiento de la piedad primitiva y recibieron la lluvia temprana. El pueblo judío, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios se opuso y desató una persecución en Jerusalén. Así hoy en día, cuando la ley dominical se dé, se va a desatar la persecución. ¿Quién sabe? Los que no tienen
una fe verdadera, los que no tienen el Espíritu de Dios, los que no tienen a Cristo en el corazón, quizás ni se darán cuenta de la ley dominical. Eso necesitamos reflexionar, necesitamos estudiar. Vamos a leer qué pasó en el tiempo de los apóstoles. Conflicto de los siglos 45, hablando de la destrucción de Jerusalén, habla de los apóstoles. Dice así: otro asunto hay de más importancia aún, dice, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. Para nosotros es esto, que Conflicto, página 45, dice: el apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. Jesús dijo en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, bienaventurados los que padecen persecución. O sea, para el hombre espiritual, si el hombre egoísta, el ego, el yo ya no vive en el corazón, ya está expulsado el egoísmo, entonces será bienaventuranza, feliz será cuando llegue la persecución para el hombre espiritual. Pero si el yo está todavía en nuestro corazón, el yo pues no le gusta la persecución, no le gusta que le contrarien, no le gusta que le toquen, no le gusta que le prohíban, no le gusta que le traten mal. Entonces, por eso, la solución es aceptar a Cristo en el corazón para ser hombres espirituales. Sigamos leyendo. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la Iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. El mundo ha entrado a nuestra Iglesia. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguía a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, eso se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y la poca piedad vital que hay en la Iglesia no puede frenar el pecado. Revivan, dice, la fe y el poder de la Iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Entonces, si la Iglesia revive su fe, si hay reavivamiento espiritual en la Iglesia, si aceptamos el mensaje de Cristo, nuestra justicia, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a encender la persecución. Pero para que se encienda la persecución, la ley dominical se va a poner en vigencia en todo el mundo. Ahí está el secreto, hermanos. Ahora veamos en Conflicto de los siglos 381, ya para terminar nuestro estudio de esta noche. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo comenzó a apartarse la Iglesia de la sencillez del Evangelio? En la Iglesia hay apostasía, por eso no viene persecución, no viene ley dominical, no viene la lluvia tardía. Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo, el apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo: y está obrando el misterio de iniquidad, dijo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:7. Mientras aún vivían los apóstoles, la Iglesia permaneció relativamente pura. Pero hacia fines del siglo II, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez de la iglesia primitiva desapareció y insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos comenzaron a morir. Así entró la apostasía, así entró el mundo a la iglesia. Ya el vivir en pecado era común en la iglesia. Hoy en día también a todas las iglesias adventistas, a todas las iglesias también que sean reformistas, independientes, también la apostasía ha entrado. Necesitamos un reavivamiento de la piedad primitiva. Dice que antes que se dé la ley dominical, la profecía hemos leído ya, va a haber un corto tiempo de paz. Quizás de aquí, cuando esta imposición de esta ley de los gobiernos pase, quizás venga un corto tiempo de paz. Será el tiempo de huir de las grandes ciudades. Será el tiempo de
aceptar el mensaje y hacer un reavivamiento de la piedad primitiva. Reavivamiento tiene dos fases: reavivamiento espiritual, nacer a la vida espiritual, y luego ya vivir la justicia de Cristo, vivir la santificación, vivir una vida perfecta. La segunda fase, la práctica, la vivencia. No se puede separar de la justificación la santificación. El adventismo hoy en día ha enseñado, igual que los evangélicos, ha enseñado que la justificación es aceptar a Cristo y después va a venir la santificación. No es así. La justificación de la santificación es inseparable. Si nosotros aceptamos el mensaje de la justicia de Cristo, inmediatamente comienza la justificación por la fe, la santificación. Si podemos vivir una vida santa, si podemos vivir una vida sin pecar, si podemos ser perfectos en Cristo. Pero si nos apartamos de Cristo, si nos desligamos, ya no hay esa comunicación de orar sin cesar, seguiremos siendo pecadores. Esa es la gran verdad que necesitamos comprender. Entonces, hemos llegado al punto de ingresar a estudiar, quizás brevemente, porque el tiempo no es suficiente. Nosotros podemos estudiar en nuestras casas el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva y el falso reavivamiento. Aquí nos vamos a detener y en el siguiente estudio abordaremos este estudio. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a nuestros hermanos que se unen día a día a hacer este estudio. El Señor prácticamente ha suscitado este estudio, estudiar de Cristo. Estudiar 1888 es estudiar de Cristo. Y deseado todas las gentes dice, sería bueno que el pueblo de Dios dice, 1 hora estudie todos los días acerca de Cristo. Pero esto es solamente, es un aperitivo, es como un caramelo, nada más. Nosotros tenemos que estudiar todo el día, toda la noche en nuestras casas. Tenemos que comprobar si esto es cierto o no. ¿Dónde está escrito en la Biblia, en el Espíritu de Profecía? Necesitamos entrar a Internet. Entren a Internet ustedes. Escriban en Internet libros de 1888. O escriban ustedes mensajes o libros de Jones y Waggoner de los adventistas. Pueden ingresar de muchas maneras, allí van a encontrar. Necesitan estudiar el Pacto Eterno, ese libro que escribió Waggoner, para entender el pacto de Dios que hemos estudiado, el pacto antiguo, el pacto nuevo, allí está. Así que Dios les bendiga, será hasta el día de mañana. Amén.